Evelyn Salgado Pineda asumió la gubernatura de Guerrero el 15 de octubre de 2021, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del estado. Su llegada al poder fue resultado de un proceso electoral marcado por la pugna política entre diferentes facciones dentro del partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, al que pertenece. El respaldo de su padre, Félix Salgado Macedonio, un político con una larga trayectoria en Guerrero, fue un factor clave en su victoria electoral. Sin embargo, su mandato se ha caracterizado por varios desafíos, tanto políticos como sociales. Como primera mujer gobernadora del estado, Evelyn Salgado ha destacado por su esfuerzo por abrir espacios para las mujeres en la política. Su liderazgo ha sido reconocido como un símbolo de empoderamiento para las mujeres guerrerenses, aunque algunos sectores consideran que su influencia y visibilidad en los primeros meses de gobierno fueron producto más de la figura de su padre que de su propio proyecto político. La violencia y la inseguridad son dos de los problemas más graves que enfrenta Guerrero, un estado con altos índices de criminalidad relacionados con el narcotráfico, el crimen organizado y los conflictos entre grupos armados. Desde el inicio de su mandato, la gobernadora ha implementado varias iniciativas para reforzar la seguridad, aunque los resultados hasta ahora no han sido significativos en términos de reducción de la violencia. En un esfuerzo por mejorar la seguridad, Salgado Pineda ha colaborado con la Guardia Nacional y las fuerzas federales y ha insistido en la importancia de mejorar las condiciones de vida en las zonas más vulnerables del estado para disminuir las causas de la violencia. Guerrero es un estado con un gran potencial turístico, especialmente en lugares como Acapulco, Zihuatanejo y Taxco. Salgado Pineda ha buscado promover la reactivación económica post-pandemia, impulsando la promoción turística, apoyando a las microempresas y restaurando algunos sectores productivos. Ha hablado de diversificar las fuentes de ingresos, impulsando proyectos en áreas como la agricultura, la pesca y la industria artesanal. Guerrero ha sido golpeado por diversos desastres naturales, como huracanes y tormentas. Durante su gestión, la gobernadora ha trabajado para canalizar recursos federales y estatales a las comunidades afectadas. En particular, después de fenómenos como el huracán Otis en 2022, su gobierno implementó planes de ayuda y reconstrucción, aunque algunos críticos argumentan que la respuesta fue lenta y poco coordinada. Un aspecto que ha sido objeto de crítica es la percepción de que Evelyn Salgado aún depende demasiado de la figura de su padre, Félix Salgado Macedonio, quien sigue siendo una figura influyente dentro de la política estatal. Esta situación ha generado dudas sobre la capacidad de la gobernadora para tomar decisiones autónomas. Algunos sectores de la sociedad y la oposición ven en su mandato una continuidad de las políticas de su padre, quien también fue candidato a gobernador en 2021 y estuvo envuelto en escándalos políticos y judiciales. A pesar de que se ha comprometido a mejorar la seguridad en Guerrero, la violencia sigue siendo uno de los principales problemas del estado. Durante su gestión, se ha reportado un aumento en los homicidios y los enfrentamientos entre grupos criminales. Aunque ha realizado esfuerzos por mejorar la coordinación con las autoridades federales, algunos sectores de la población consideran que la respuesta del gobierno estatal ha sido insuficiente para enfrentar la violencia de manera efectiva. La pandemia de COVID-19 dejó una crisis económica profunda en Guerrero, especialmente en las zonas turísticas y rurales. Aunque Salgado Pineda ha implementado algunos programas de apoyo a pequeños empresarios y comunidades rurales, las críticas hacia su gobierno han señalado que estas acciones han sido lentas o no lo suficientemente eficaces para reactivar la economía del estado. Las expectativas en cuanto a la mejora de la calidad de vida de los guerrerenses no han sido totalmente satisfechas. Al igual que otros gobernantes en el país, Evelyn Salgado ha enfrentado acusaciones de corrupción y falta de transparencia. Aunque en su campaña prometió un gobierno honesto y cercano a la gente, algunos de los opositores han cuestionado la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la asignación de contratos. Las sospechas sobre posibles conflictos de interés debido a la influencia de su familia política en la administración también han empañado su gestión. Las expectativas de los ciudadanos guerrerenses respecto a la gobernadora son diversas y dependen en gran medida de los sectores sociales. En términos generales, la población espera que se logren avances en áreas críticas como la seguridad, el empleo, la infraestructura y la salud. La inseguridad
es el tema que más preocupa a la ciudadanía, y muchos esperan que la gobernadora logre mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y consiga resultados concretos en la reducción de la violencia. La lucha contra el crimen organizado, los secuestros y las extorsiones está en el centro de las demandas sociales. La economía de Guerrero ha estado históricamente marcada por la pobreza y la marginación, por lo que los guerrerenses esperan que el gobierno de Salgado Pineda impulse políticas públicas que generen empleo, principalmente en las zonas rurales y marginadas. La creación de infraestructura, el fomento a pequeñas y medianas empresas y la atracción de inversiones son áreas clave para los ciudadanos. Guerrero es uno de los estados con mayores índices de pobreza en México, y los habitantes esperan que la gobernadora implemente programas de bienestar social más eficaces y transparentes. La atención a los pueblos indígenas, a las mujeres y a los jóvenes en situación de vulnerabilidad es una prioridad en las demandas sociales. Aunque Salgado Pineda ha reiterado su compromiso con la honestidad, los guerrerenses esperan que se implementen políticas claras en términos de transparencia y rendición de cuentas. Existe una presión social para que su gobierno no repita prácticas de corrupción que han afectado al Estado en el pasado. Conclusión. El gobierno de Evelyn Salgado Pineda enfrenta un panorama complicado, con altos retos en áreas como la seguridad, la pobreza y la falta de infraestructura. A pesar de algunos aciertos, especialmente en la inclusión de las mujeres en la política y la promoción del turismo, los errores relacionados con la violencia y la falta de autonomía política han marcado su gestión. Las expectativas de los guerrerenses son altas, pero aún no está claro si la gobernadora podrá cumplir con los desafíos que enfrenta en los próximos años. La clave de su éxito dependerá de su capacidad para articular un gobierno más autónomo, eficaz y cercano a las necesidades de los ciudadanos.